En resumen, lo que nos dijo fue lo siguiente. Poco tiempo atrás había hecho un viaje al archipiélago índico. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera. Entre él y un compañero capturaron al orangután. Su compañero murió y él quedó dueño único del animal. Después de considerables dificultades ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el viaje de vuelta, logró finalmente encerrarlo en su casa de París, donde, para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del buque. Una vez curado, el marinero estaba dispuesto a venderlo. Una noche, o más bien una madrugada, al volver de una pequeña juerga de marineros, nuestro hombre se encontró con que el orangután había entrado en su dormitorio. Se había escapado de la habitación donde él había creído tenerlo sólidamente encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón, se había sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse, tal como sin duda había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura. Aterrado al ver arma tan peligrosa en manos de un animal feroz y sabiéndolo muy capaz de usarla, el marinero se quedó en un instante sin saber qué hacer. Pero al verlo, el orangután se lanzó de un salto a la puerta, bajó las escaleras y desde ellas, saltando por una ventana que desgraciadamente estaba abierta, se dejó caer a la calle. Desesperado, el francés corrió tras él. Navaja en mano, el mono se detenía para mirarlo y hacerle muecas, dejándolo acercarse casi hasta su lado. Entonces echaba a correr otra vez. Siguió así la caza durante largo tiempo. Las calles estaban tranquilas, pues eran casi las 3 de la madrugada. Al atravesar el pasaje de los fondos de la calle Morgue, la atención del fugitivo se vio atraída por la luz que salía de la ventana abierta de la habitación de la señora Lapenge, en el 4.º piso. Precipitándose hacia el edificio, descubrió la varilla del pararrayos. Trepó completamente por ella con inconcebible agilidad. Aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a la pared, y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama. Todo esto había ocurrido en menos de un minuto. Al saltar en la habitación, las patas del orangután rechazaron nuevamente la persiana, la cual quedó abierta. El marinero estaba tranquilo y preocupado al mismo tiempo. Tenía esperanzas de volver a capturar a la bestia, ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse. Por otra parte, le inquietaba pensar en lo que podría estar haciendo en la casa. Esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una varilla de pararrayos, pero cuando hubo llegado a la ventana no pudo seguir adelante. Todo lo que pudo hacer fue observar el interior del aposento. Apenas hubo mirado, estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió. Fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los vecinos. Según parece, la señora Lepage y su hija, vestidas con sus camisones, estaban arreglando papeles en la caja fuerte. Se hallaba abierta y los papeles que contenían esparcidos en el suelo. Las víctimas debían haber estado sentadas de espaldas a la ventana, y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos, parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia. El golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento. Cuando el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a la señora Lapenge por los cabellos. Los tenía sueltos porque seguramente se estaba peinando, y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y los esfuerzos de la anciana tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Con un solo golpe de su musculoso brazo cortó el cuello de la señora. La vista de la sangre transformó su cólera en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó sobre el cuerpo de la joven y le hundió las terribles garras en la garganta. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho, sobre el cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzado apenas a divisarse.
La furia del orangután se transformó instantáneamente en miedo. Seguro de merecer un castigo, pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones. Se lanzó por el cuarto con nerviosa agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y levantando los colchones del lecho. Finalmente se apoderó del cadáver de la señorita Lapenge y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como fue encontrado. Luego tomó el cuerpo de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y deslizándose sin preocupación alguna hasta el suelo. Corrió inmediatamente a su casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando a su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que los testigos oyeron en la escalera fueron sus exclamaciones de espanto, mezcladas con los sonidos que profería el animal. Poco me quedé por añadir. El orangután debió de escapar por la varilla de los pararrayos un segundo antes de que la puerta fuera esforzada. Sin duda, cerró la ventana a su paso. El inocente Le Bon fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las circunstancias del caso, con algunos comentarios por parte de Dupin en la oficina del prefecto de policía. El funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo ocultar el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto, y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos. «Déjelo usted hablar», me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle. «Deje que se desahogue. Eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es razón para asombrarse. Nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo, pero después de todo es un buen hombre». Tiempo después el orangután fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al jardín de Plantés en una elevada suma.